Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde Kissimmee les saluda el pastor Claudio Díaz y les da una bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a repasar la lección que corresponde al 13º sábado. Hemos estudiado una lección en Deuteronomios que ha sido realmente poderosa. Nos ha ayudado a entender que Dios es un Dios de pacto, es un Dios que se compromete con nosotros. Y es un Dios que, claro, Él espera lo mejor para nosotros, pero cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, en Deuteronomios, que queda bien plasmada, ¿cierto?, por Moisés, podemos ver que el pueblo muchas veces, en muchas oportunidades, y si no exagero para nada, vamos a verlo todo el tiempo, ¿cierto?, que ellos se salen del plan que Dios tiene, pero finalmente tenemos un Dios de pacto, un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios de amor, donde vemos cómo Dios, a pesar de que tiene sus ideales, el Cordero siempre está en el medio, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a ese Cordero, el pueblo de Israel, gracias a ese Cordero, tú y yo, gracias a Cristo Jesús, tú y yo, podemos gozar de vida eterna. Así que bueno, hemos aprendido, ¿cierto?, cómo Dios trabaja, cómo tenemos que tener memoria, ¿cierto?, acerca de cómo Dios ha trabajado en el pasado. Tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios que nos creó con un propósito, y ese propósito es el propósito que podamos gozar de salvación, que podamos gozar de una vida plena. Y básicamente eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo sacó de Egipto, no solamente para liberarlo de la esclavitud que ellos estaban viviendo, sino que también esto nos deja bien claro que Dios nos quiere también a nosotros dar una nueva oportunidad y darnos vida eterna, ¿cierto? Porque Dios nos quiere liberar también de la esclavitud del pecado, también de la esclavitud de las cosas que nos causan depresión, nos causan tristeza, de las cosas que vamos y buscamos porque creemos que ahí está la solución. Y cuántas veces nosotros vemos, y lo hemos visto durante el estudio de este trimestre, que el pueblo de Israel siempre evocaba a lo bien que les iba cuando estaban en Egipto. Pero en Egipto ellos eran esclavos, ellos estaban sirviendo a otro pueblo. Y ahora en libertad, obviamente que en la libertad, en este mundo de pecado, iban a tener que pasar por momentos de tribulación y momentos difíciles. Pero sin embargo Dios estuvo allí con ellos a cada instante. Finalmente llegamos a la conclusión, ¿cierto?, del estudio que vamos a repasar esta semana. Y vamos a estudiar, ¿cierto?, la experiencia de Moisés. La experiencia de Moisés en su último momento. Un líder que decidió salir con Israel, decidió seguir el plan que Dios tenía para él, ¿cierto? Decidió creer por fe de que Dios quería liberar a su pueblo y que iba a cumplir la promesa de entregarles la tierra prometida. Y de repente este líder, con todas esas ganas, con todo esa fe, ¿cierto?, y esa confianza en Dios, nos encontramos con un momento de su vida, que es muy duro, ¿cierto? Fue muy duro para él, pero también nos enseña a nosotros muchísimas lecciones, ¿no? Nos enseña a nosotros muchísimas lecciones, y yo he tenido la oportunidad en esta semana de ir, ¿cierto?, estudiando, ir meditando acerca del estudio de esta semana, y he encontrado cosas maravillosas que yo quiero compartirlas contigo durante esta semana, así que te invito a que nos acompañes todos los días. Bueno, el texto clave, ¿cierto? El texto clave de este 13º sábado que habla acerca de la resurrección de Moisés. Moisés es resucitado, ¿cierto? Y entonces nos da el texto clave en Judas 9. Judas 9 dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir
juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos a estudiar, ¿cierto?, cómo el pecado de Moisés, ¿sí?, la desobediencia de Moisés en esta última parte de la historia, como decir, vamos a concluir, ¿viste? Ya Moisés estaba ahí cerquita de la tierra prometida, pero de repente tiene que pasar por esta prueba y Moisés se encuentra, ¿cierto?, desobedeciendo a Dios y haciendo lo que no le convenía, ¿cierto? La historia nos cuenta lo siguiente, y hablando un poquito acerca del pecado de Moisés, dice lo siguiente: en medio del desierto Dios le proveía cuidados especiales al pueblo de Israel, ¿cierto? Les proveía la columna de fuego, les proveía, ¿cierto? Les proveía la nube que los acompañaba, les proveía comida, ¿cierto? ¿Cuántas veces ellos habían visto que Dios les amaba y les estaba proveyendo todo lo que ellos necesitaban? Pero llegaron ahí al momento de llegar antes de la tierra prometida. Habían pasado cosas durante esos días. Había muerto la hermana de Moisés, así que Moisés emocionalmente estaba afectado, ¿cierto? Estaba muy afectado por la muerte de su hermana. El pueblo empieza a quejarse de nuevo, que queremos agua, que nosotros en Egipto teníamos todo lo que necesitábamos y tú nos trajiste aquí para morir, ¿cierto? Y de repente empezaron ellos a sacar de las casillas a Moisés. Yo no sé si en algún momento te han sacado de las casillas, pero una de las cosas que nosotros aprendemos en esta lección y en el día de hoy, ¿cierto?, es que no hay un justificativo, no hay ningún justificativo para que tú maltrates a la gente, ni hay ningún justificativo para que tú te salgas de las casillas, ¿cierto?, y tomes el lugar de Dios. Y que tú hagas lo que a Dios no le agrada, porque a veces justificamos, no, yo hice esto porque me enojé, yo hice esto porque estaba pasando por un momento difícil, pero sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, Dios quiere que tú vengas con ese momento difícil a Él. Y no trates tú de solucionar el problema. Trae tu problema emocional a Él, trae tu problema, tu dificultad a Él, ¿cierto? Moisés estaba enojado, estaba frustrado, estaba muy frustrado, ¿cierto? Porque el pueblo se estaba quejando, se habían olvidado de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos en el pasado, ¿sí? Ahí en 1 Corintios el apóstol Pablo dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo Jesús. Cristo estaba con ellos todo el tiempo, y ahí llegando, casi entrando, ¿cierto?, casi entrando a la tierra prometida, este momento de crisis lo enfrentó a Moisés con una debilidad espiritual. Dice: las crisis en un momento de debilidad espiritual pueden sacar lo peor de nosotros, ¿sí? La crisis en un momento de debilidad espiritual puede sacar lo peor de nosotros. Moisés había visto en otras oportunidades que Dios proveía agua, ya habían tomado agua en otras oportunidades, ¿cierto? Él ya había visto que Dios podía proveer para ellos. Y sin embargo se cegó por el enojo, Yo no sé si en algún momento de tu vida te ha cegado el enojo, has tomado decisiones basadas en tu enojo, y sin embargo, tú podrías justificar, podríamos decir, bueno, Moisés la verdad que se cansó porque la gente lo tenía hasta la coronilla con las quejas. Pero mira, no hay justificación para maltratar a la gente, no hay justificación para que tú te alejes, ¿cierto?, del ideal que Dios tiene para ti. Así que yo quiero invitarte, ¿cierto?, a que en el día de hoy tomes en cuenta que Moisés se enojó, pero él debió haber manejado sus emociones de otra forma. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti en este día, ¿cómo tú estás manejando tus emociones? ¿Vienes a Dios a presentarte, a decirle: Señor, ayúdame? Yo he visto cómo tú me has ayudado en el pasado, quiero por favor que me ayudes una vez más. Quiero invitarte, ¿cierto?, a que nos acompañes esta semana en el estudio de la lección. Nos vamos a ver mañana nuevamente y vamos a seguir repasando, ¿cierto?, lecciones importantes sobre la escuela sabática. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo.